Comenzamos hoy nuestro café y té. Hablamos de un tema que está de actualidad, que está ahí, que incluso hay una campaña para recoger firmas y que podamos modificar esta ley que tiene que ser modificada desde la Junta de Andalucía. Hablamos de la ley de las herencias. Para conocer un poquito más en detalle este tema, porque es un poco ambiguo, está con nosotros Pilar Mayor, que es nuestra abogada, y la presidenta del Colegio de Abogados de Estepona. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Y bueno, actualmente queremos conocer la situación actual en cuanto a las herencias. Sabemos que hay muchas familias que renuncian a esa herencia porque no pueden pagar todos los gastos que conlleva, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Es una estadística que se ha conocido de la estadística notarial. Y sí, ahí ahora mismo ha habido un incremento con motivo de la crisis económica, un incremento de las renuncias a las herencias, sobre todo porque los bienes que se heredaban estaban gravados con hipotecas y para los herederos no les salía ventajoso heredar, preferían renunciar a la herencia. Claro, porque actualmente estamos descompensados totalmente Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas en cuanto al tema de las herencias, ¿no? Sí, el impuesto sobre sucesiones, que también abarca las donaciones, es decir, los regalos que puedan hacer en vida los familiares o cualquier tipo de persona, ese impuesto es un impuesto que está transferido a las comunidades autónomas. Por tanto, cada comunidad autónoma es la que regula tanto la tarifa del impuesto como las bonificaciones y las exenciones en su caso. Entonces, ahora mismo Andalucía, pues la situación que tiene Andalucía es muy diferente a las que tienen otras comunidades autónomas. ¿Solamente tenemos esta situación en Andalucía, hablando de España? No. Hay otras comunidades autónomas que tienen un sistema similar, por ejemplo, Murcia. Y alguna más, ¿eh? Pero por ponerte un ejemplo, Murcia. Sí, pero no muchas más. No muchas más. Es decir, que se han dado cuenta de que, oye, el sacrificio que nuestros padres o abuelos hicieron, el sudor de su frente, el trabajo, si luego con eso que han conseguido quieren dejarlo a sus hijos o nietos, ¿por qué tienen que costarles dinero encima? Claro, el impuesto como tal existe en todo el territorio. Lo que pasa es que hay comunidades autónomas que lo tienen muy bonificado. Por ejemplo, Madrid, que es lo que se pone siempre de ejemplo en oposición a Andalucía, Madrid tiene bonificado el 99% de la cuota. Por lo tanto, alguien que herede un piso en Madrid, ¿qué ocurre? Que paga muchísimo menos que si heredara el mismo bien en Andalucía. En Andalucía. Y claro, en Andalucía, ¿cuánta bonificación tenemos? Bueno, en Andalucía es una cuestión extraña porque hay un salto. En Andalucía, si lo que se hereda, su valor es hasta 175.000 euros. Hasta 175.000 euros no se paga nada. Ah, vale. ¿Si es más? Si es más, por ejemplo, 176, se paga alrededor de 25.000 euros. Es decir, hay un salto. Pasa de no pagar nada euros. Aproximadamente. Es una escala, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo, pasas de no pagar nada a solo por heredar 1.000 euros más que tu hermano a pagar alrededor de 25.000 euros. Hay un salto, no es una cosa progresiva. Vale, y luego también, si heredas más otra cantidad, sería más de 25.000, ¿eso va subiendo? Claro, es en función de la cantidad. Los 25.000 euros es por poner un ejemplo, ¿no? Aplicando la escala a 176.000 euros, aproximadamente unos 25.000. Unos 25.000. Claro, y en otras comunidades, por ejemplo, como el caso de Madrid, eso no sería... No, en Madrid, por ejemplo, por ese importe, pues a lo mejor se pagan 800 euros, 900. Algo, claro. Bueno, pues lógico, ¿no? Sí. Los ayuntamientos de las herencias también se llevan su dinero por la plusvalía, ¿no? Efectivamente, es la llamada plusvalía municipal, que es un impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, pero como es tan largo, pues se queda con el nombre antiguo, que era la plusvalía municipal. Es otro impuesto que hay que abonar. Se abona cada vez que un bien cambia de titular. Por ejemplo, yo heredo el piso de mis padres en vida, porque ellos prefieren dármelo en vida, que es lo mismo que es una donación. Es una donación. Aquí no ganamos nada porque esa donación o herencia, ¿no? Porque el mismo impuesto que se aplica a las sucesiones se le aplica a las donaciones. Por tanto, estamos absolutamente en la misma escala, pero en las donaciones no tiene esa reducción de 175.000 euros.
Ah, es peor todavía. Claro, si te, Es mejor te esperar dona, es mejor. heredarlo, pero claro, hay que Claro. esperar que fallezca el familiar. Efectivamente. Y encima, bueno, es que esto es de locos, ¿no? La plusvalía va en función de lo que valga tu vivienda. La plusvalía es un impuesto municipal que tiene una fórmula bastante complicada para su cálculo, pero que en definitiva lo que grava es, aumenta por el número de años que haya estado en poder de la persona que transmite, o sea, en poder del fallecido en este caso, si es una venta, pues en poder del propietario, hasta un máximo de 20 años. Y va en función del valor catastral, como concretamente en Estepona o en Andalucía. En Estepona, más concretamente, hemos tenido unos valores catastrales muy elevados, pues las plusvalías suponían muchísimo dinero. No era tanto sobre el valor de mercado de la vivienda o sobre el valor de transmisión, sino sobre el valor catastral en relación con el número de años que haya estado en posesión del transmitente. Cuantos más años, más caro. Más caro, con un máximo de 20. Con un máximo de 20. De 20. Si ha pasado más de 20 años... No. Si son 21 años, pagas un máximo de 20. Ah, un máximo de 20, vale, ya. Es que es un poco lioso. Es muy complicado. Es complicado esto para que te lo complicado. explique un notario, pero bien explicado, ¿no? Sí. Y encima cuando vayas allá a firmar, en un momento, desglóseme, hágame. Claro, todo. lo que el ciudadano no entiende, dice, pero bueno, si mi padre me deja una vivienda. ¿Ya pagada? Pagada, totalmente pagada, con todos los impuestos pagados, al corriente del IBI, de la tasa de basura, del alcantarillado, ¿por qué tengo yo ahora que volver a pagar un impuesto? Primero, el de plusvalía. La plusvalía municipal, por ejemplo. Y segundo, el de la herencia. El de transmisiones. El de transmisión, también. El impuesto de sucesiones. De sucesiones, ¿no? Sí. Son dos impuestos y tu padre se ha pasado toda la vida pagando esa casa. Sí. Cuando alguien renuncia a esto, ¿qué ocurre? Pues en principio se renuncia a la herencia y si hay algún acreedor, alguien al que esa persona le debiese dinero, al que el fallecido le debiese dinero, puede aceptar la herencia en su nombre, por ejemplo, un banco si tiene una hipoteca. ¿Y si está todo pagado pero yo no puedo hacer cargo en ese momento de plusvalía y de impuesto de sucesión? Hombre, habría que valorar exactamente de qué se trata, porque se pueden pedir aplazamientos, se pueden pedir fraccionamientos. Siempre se puede negociar con las distintas administraciones, con la Junta de Andalucía, con el Ayuntamiento, intentar un pago aplazado si realmente compensa pagar los impuestos para obtener ese bien. Claro, porque si estamos hablando de una casa siempre va a compensar, a no ser que sea una casa que esté completamente en ruinas, que ya no valga solamente el solar. Efectivamente. Pues tiene una mala, porque no podemos vender hasta que no hemos hecho cargo, hecho cargo de la herencia, ¿no? En principio, para poder transmitirla de una forma ordenada, hay que inscribirla a nombre del heredero y para eso hay que realizar una serie de pasos que pasan por pagar el impuesto. También se puede hacer sin pagar el impuesto y luego intentar negociarlo, pero es mucho más complicado. Y cuando heredan una misma vivienda 10 personas, sí. ¿Qué ocurre? ¿Que cada uno paga su parte? Cada uno paga su parte en función... Del total. Claro, en función del vínculo que tuviera con el fallecido, porque no pagan lo mismo los hijos o los nietos que los hermanos o los primos. Claro, ahí el baremo va cambiando. Va cambiando. Cuanto más lejos estés en parentesco del fallecido, más te cuesta pagar. Más tienes que pagar, ¿no? Por lo tanto, mejor que un tío abuelo no me deje nada. Claro. Mirándolo así. Efectivamente. Porque me tiene más que pagar que el nieto de él o el hijo, ¿no? Exacto. Pilar, esta recogida de firmas que ha puesto en marcha el Partido Popular en Estepona, en su sede, ahí la gente puede ir, firmar, porque quieren presentarla para que cambie o modifiquen esta ley y que nos equiparemos, por ejemplo, a Madrid, ¿no? Claro. O otras ciudades que pagan mucho menos. ¿Esto se puede llegar a conseguir con un número de firmas concretas? Hombre, son iniciativas que lógicamente tienen que tener un respaldo al final sobre el gobierno, en este caso de la comunidad autónoma. Lo que es un despropósito es que depende del lugar de donde viva el fallecido, se abonen unos impuestos u otros con tantísima diferencia. ¿Con respecto? Por lo mismo. Claro, con respecto a otras ciudades, que somos todos españoles, claro. Oye, que haya una pequeña diferencia es normal, pero tantísima, ¿no? Es muy grande. ¿Y desde cuándo está esta ley en Andalucía?
De toda la vida. Sí. Sí, que no es algo que... A ver, el impuesto de sucesiones es a nivel nacional, lo que luego... se ha modificado. Claro, cada comunidad autónoma es la que lo gestiona y la que decide lo que bonifica, lo que no bonifica y cómo lo aplica. Claro, y esta bonificación nuestra está desde siempre, este porcentaje. No. La tarifa está así desde siempre, pero por ejemplo, este salto que yo he comentado antes, que si hasta 175.000 euros de un hijo o de un nieto, no pagas nada, cero, pero si lo que tú heredas vale un poquito más de 175.000 euros, ya pagas por toda la cantidad, se te aplica la tarifa o la escala a toda la cantidad. No sabría decirte exactamente desde cuándo, pero no es desde el inicio del... Vale, que ha sido más reciente. Sí. Bueno, pues es increíble. Lo que tenemos que ir todos es a firmar, porque algún granito de arena tendremos que aportar a esta causa, ¿no? Hombre, lo lógico es que estuviesen equiparados este tipo de impuestos, que además son inevitables, porque el fallecimiento es inevitable. Tú puedes evitar comprar, tú puedes evitar hacer actos voluntarios, pero heredar es algo por Ministerio de Ley, es muy complicado. Es que... Entonces, este tipo de impuestos que son inevitables y que son involuntarios, lo lógico es que fuesen iguales y si no similares en todo el territorio. Bueno, para eso somos todos españoles. Claro, es que el lugar donde se liquida el impuesto, o sea, qué administración autonómica es la que te va a liquidar el impuesto, depende del lugar de residencia, de domicilio del fallecido. Del fallecido, claro. Que si mi padre tenía el lugar de residencia en Madrid y la casa está... que yo voy a heredar está en Sevilla, ¿qué pasa? No pagarías el impuesto bonificado en Madrid. En Madrid, es decir... Si fuese una donación, no, porque sería el lugar del inmueble. Bueno, por lo tanto, más de uno dirá, ay, que ya estoy a punto de tal, me voy de residencia a otro lado. Sí, bueno, eso ya está previsto. Está más Tiene que ser previsto, la ¿no? residencia en los últimos 5 años. Los últimos 5 años, bueno. Los últimos 5 años y además, de alguna manera, o sea... No es aconsejable de repente decir, bueno, me voy a empadronar en Madrid para evitar, porque eso al final se puede, sabe. Claro. Se empieza uno a investigar y tú lo que querías era tal y cual. Lo que tenemos que conseguir es que nuestra Junta de Andalucía intente pues bonificar más. Claro, lo que a nosotros respecta, sí. Es lo que nos interesa. A los andaluces, desde luego. Pues Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Desde el Colegio de Abogados, ella siempre da ese toquecito en el que nos saca de dudas, porque vaya, ¿eh? Sí, hemos leído tanto con que, bueno, es que uno tiene derecho ya ni a morirse, que es lo único que no tiene solución, la muerte. Claro, desde luego. No tiene derecho ni a eso ya, porque por lo tanto... a ver qué va a pasar, que se arregle pronto, ¿no? Pues sí, eso esperamos. Pilar, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Vamos a una información que preparamos desde redacción y enseguida otros temas.